Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Dicho esto, hablemos de un sindicato en particular que no, fíjense que no habíamos tocado. Hoy no les voy a platicar de Pemex, ¿no? Que ya mucho hemos hablado de este sindicato, sino que hoy sí quiero que hablemos de justamente un sindicato de los aires. Llamémosle el sindicato, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación. Y no sé si se acuerden cómo les platicaba hace un par de semanas, tendrá un par de días, no tiene mucho, que están justamente en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, están con la renovación de su líder sindical y hubo un grupo de ellos que estaban buscando volar volar para llegar a una de estas reuniones y ya nos explicarán detenidamente de qué se trata, pero no los dejaron volar. Literal, les cerraron la puerta, no los dejaron volar y ahí se quedaron estancados. Y todo indica que tiene que ver con este personaje que es Ricardo del Valle Solares, que lleva más de 11 años en el cargo de la Secretaría General, violando el estatuto incluso, ¿no? Otra vez, violaciones a los propios estatutos de los sindicatos, en donde ni siquiera están respetando sus propias reglas, ¿no? Ni las modifican, ni dejan que entren personas nuevas, sino que ahí se estancan. Entonces, dicho eso, vamos a darle la bienvenida a Ada Salazar, que es aspirante a dirigir esta Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, para que nos platique qué es lo que está pasando. Esto es una denuncia que vamos a hacer. Ella es una sobrecargo de Aeroméxico desde el 92, tiene 30 años de servicio. Imagínense qué he visto y qué no ha visto, ¿no? Toda la transición que se ha dado en Aeroméxico y también en los servicios aeroportuarios. Ella desempeña el puesto de ejecutiva de servicio a bordo, o también conocido como jefa de cabina, supervisora de sobrecargos, y actualmente está buscando un cambio en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, ASA de México, debido a los atropellos, violación al estatuto y contrato colectivo de trabajo. Actualmente nos cuenta que el secretario general, que es Ricardo del Valle Solares, de dicha asociación, lleva más de 11 años en el cargo, violando así los estatutos. Así que, pues, ¿qué solicitan? Pues vacaciones libres, más bien votaciones libres y secretas, sin folio, sin amenazas, sin chantaje, sin que les apliquen la de si no votas por mí te corro, no sé, cosas básicas, democracia. Así que hablemos de esto. Ada, te agradezco mucho la espera. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas con esta renovación sindical? Empecemos por cómo están las cosas actualmente dentro del sindicato y en los servicios que ustedes ofrecen. Buenas noches. Hola, Meme Yamel, buena noche, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias antes que nada por este espacio. Me gustaría ser precisa en que esto que se vierte en este espacio es meramente a título personal. No hablo en nombre de la empresa a la cual pertenezco, sin embargo, sí puedo hablar como agremiada a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, que efectivamente estoy agremiada desde hace 30 años ya, un poquitos meses más, pero efectivamente lo que estamos transitando ahorita dentro del sindicato de sobrecargos es algo doloroso como agremiados, porque efectivamente hay represión sindical, acoso sindical, hay coacción a nuestro libre tránsito, a nuestra libre expresión, y esto se viene arraigando, inquistando fuertemente a partir de abril del 2014. A pesar de que el actual líder sindical tiene prácticamente más de 11 años en el cargo como secretario general, y de alguna manera hemos tratado como nos llaman, la contra. En el 2016 tratamos de alguna manera de entrar con una nueva ideología, con una nueva esperanza, pero pues desafortunadamente hubo una reelección apócrifa, la primera reelección apócrifa, que fue en noviembre del 2016, de las cuales se desprendieron 2 demandas laborales. En aquel entonces yo fungía como secretaria de actas y se desprendieron 2 demandas laborales debido a la nulidad de la primera reelección apócrifa y de la nulidad de las elecciones noviembre de 2016. El sector de nuestro sindicato se divide en 3 terceras partes. Cada noviembre se renueva una tercera parte. Y en este noviembre del 2022 vienen las elecciones del grupo 2 para renovarse una tercera parte, de las cuales la Secretaría General, la cartera de la Secretaría General es la que se renueva en compañía con 6 carteras más. Ahora, Ada,
ya que establece, o sea, me queda claro que definitivamente no hay una legalidad detrás del cargo que actualmente tiene el secretario general, pero quiere quedarse ahí, ¿por qué? ¿Por qué insiste este personaje en mantener el poder? ¿Qué es lo que tanto anhela dentro de este sindicato? Pues mire, definitivamente también tuvo una segunda gestión apócrifa, que fue en noviembre de 2019, de la cual también se desprendieron 2 demandas. En aquel entonces yo ya no fungía como secretaria de actas, y en esta ocasión es una tercera elección apócrifa. ¿Qué pretende? Creo firmemente que las personas que tanto pelean por el mismo puesto o eternizarse en el puesto es porque ya tienen una ganancia a modo, intereses individuales de una parte y de la otra. Y aquí desafortunadamente en este sindicato que en algún momento fuimos rojos, hoy desafortunadamente al pasar de estos tiempos, con el paso de estas violaciones, con el paso de estas intransigencias que existen y que de alguna o de otra manera no han sido resueltas las demandas en tiempo y forma, pues me queda claro que hay intereses y el sindicato tiende a hacerse patronal, como usted bien lo dijo en un principio de la emisión. Están defendiendo los intereses de los patrones y no defendiendo los intereses de los agremiados. ¿Qué es lo que exigen como trabajadores? ¿Cuál es la exigencia, independientemente de la democracia sindical, que es ya bastante? ¿Qué exigencias tienen que no se han cumplido? Porque también hablan sobre el contrato colectivo. ¿Qué está mal o qué hay que cambiar del contrato? Pues mire, retomando en primera instancia lo que me dice aparte de la democracia, creo que algo básico, que son los derechos constitucionales, que en primera instancia sería la libertad de expresión y la libertad de tránsito y la libertad de afiliación a cualquier sindicato que uno quiera. Con eso partimos y efectivamente, por el acoso sindical que hoy por hoy tenemos los trabajadores, las 2 líneas aéreas que están eh, asignadas a ese sindicato, de alguna manera estamos atravesando este tipo de circunstancias de acoso. Y dentro de esa circunstancia de acoso, dentro de la empresa a la cual pertenecemos, un poquito la más grande de Aeroméxico hoy por hoy, pues bueno, desgraciadamente tenemos 2 contratos, un contrato troncal y un anexo, que este anexo se aprobó en una asamblea de mano alzada en agosto del 2014. ¿Cómo lapida este anexo al contrato troncal? Bueno, pues desafortunadamente ese anexo hoy por hoy se vuelve eh, de alguna manera en un 70% menor al ingreso del contrato troncal. Llámese tanto ingreso económico como prestaciones de descansos, de recesos, y de alguna manera va mermando la cuestión física, con independencia de que va mermando la situación mental y psicosomática que tenemos propio de los acosos. ¿Cuál ha sido el rol de la Secretaría del Trabajo? Que si bien, y por experiencia lo digo, porque ya me ha tocado presentar denuncias relacionadas con otros temas sindicales, dicen que ellos no se meten y que dejan que los sindicatos lleven su vida, pero lo único que sí piden es la democracia. Pues, en este caso, ¿qué ha hecho? ¿Ustedes se han manifestado, han exigido la intervención de la secretaría? ¿Qué es cuál sería el proceso que debería de estar ocurriendo, que se debería de llevar a cabo por parte de las autoridades, en este caso, es la Secretaría del Trabajo? Desafortunadamente, siempre se ha pugnado, o mejor dicho, se han resguardado con respecto a la democracia sindical. Y sobre ese resguardo que tienen los sindicatos en esa democracia sindical, se cometen muchos atropellos, se cometen muchas circunstancias en contra del trabajador o del agremiado. Y aquí es donde las cuestiones se vuelven álgidas. Porque bien es cierto, los trabajadores acudimos a la Secretaría del Trabajo. En este caso específico, hemos acudido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por medio de las demandas, como le comento, desde el 2016, pero desgraciadamente en México la legalidad no es pronta ni expedita y por tal motivo las circunstancias, los atropellos, las violaciones siguen pasando a lo largo del tiempo y desafortunadamente no tenemos una resolución. Hoy por hoy, las demandas que se tienen desde noviembre del 2016 no se han tenido resolución
ni a favor ni en contra, no hay resolución y por tal motivo eso se resguarda. Y yo creo firmemente que en ese término de autonomía sindical se resguarda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque de alguna manera, aunque ellos saben, porque la dependencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los juzgados de la 3 bis, que son cuestiones laborales, saben perfectamente cuál es la línea de los sindicatos propios que se desprenden de la Secretaría del Trabajo y pues no se meten de lleno a este tipo de violaciones, no quieren resolver, no quieren poner autoridad, no quieren respetar las leyes y eso de alguna manera merma las circunstancias de los trabajadores. En ese caso, podemos decir que no existen condiciones en este momento para las elecciones del sindicato. Lo que quiere decir que el año pasado, tengo que ser precisa y puntual, el año Sí. pasado hubo un movimiento dentro del área de sobrecargos con 2 compañeras que han sido muy aguerridas años atrás, propios de la disidencia que tenemos, y son las que juntaron firmas, se juntó una cantidad suficiente, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, con el cambio que se tuvo en mayo del 2019, que a la letra dice que tienen que ser el 30% de agremiados solicitando al Centro Federal su intervención para las elecciones, para que se lleve el voto libre, secreto, directo y universal. Por tal motivo, el año pasado efectivamente estuvieron en las votaciones de noviembre del 2021 supervisores del Centro Federal y de alguna manera eso hizo un cambio contundente. De alguna manera se vio que efectivamente ya no queríamos a los dirigentes que hoy por hoy tenemos, porque prácticamente era una masa que se venía dando impuesta y continuaba desde prácticamente 2014, era inamovible. Y ahora en esta ocasión, en noviembre del 2021, con la intervención del Centro Federal, se pudo hacer ese cambio. Fue contundente su trabajo que hicieron el personal de gobierno, de reconocerlo, que gracias a ellos y por su aportación que hicieron, se pudo renovar esa tercera parte que se renovó en noviembre y por eso es que de alguna manera se pudo infiltrar con una ideología diferente estos 8 representantes que hoy por hoy están ostentando en esa tercera parte, como le comenté en un principio, que son 3 terceras partes, y entonces esta tercera parte que entró, de alguna manera, trae una ideología diferente, pero ha sido una pugna, señorita Yamel, diaria, lucha diaria, porque definitivamente tienen secuestrada esa libertad y esa democracia un cierto grupo de personas a modo dentro del sindicato. Pesa más lo que, vaya, pesa más este grupo que quiere renovar el poder, mantenerse en el poder, que los intereses que están buscando una renovación real y un cambio real. Lo pregunto porque, vaya, vimos el ejemplo con el sindicato de Pemex, ¿no? La gente, y muchos me lo dijeron personalmente, que ya no querían a más personas cercanas a nada que tuviera que ver con la corrupción y termina ganando, dejaré así el tema de Pemex, termina ganando un personaje no cercano, sino lo que le sigue al sindicato que ellos no querían. El presidente, varias ocasiones mencionaba que pues él no se puede meter, pero que se estaba avanzando con la renovación de los sindicatos y que dependía mucho de las personas que estaban adentro y no necesariamente del gobierno. Entonces, por esto hago la pregunta, ¿cuáles son las oportunidades reales que existen para una renovación profunda de este sindicato y que no se vuelva a renovar lo que durante tantos años ya hasta en una completa ilegalidad ha incurrido el actual secretario? Eh, de hecho, entiendo a título personal que efectivamente las luchas sindicales para este tipo de renovaciones, para que se hagan democráticas, tiene que ser por parte del sector de los agremiados. Esa es una realidad. Si el agremiado no está consciente hasta qué momento una persona puede seguir en el cargo, porque obviamente esa persona que dura tanto tiempo en ese cargo pierde objetividad propio de estar inmiscuido en cuestiones a modo o en cuestiones con ideales personales específicos
o con necesidades empresariales o gubernamentales o políticas, entonces pierden esa objetividad y pierden esa necesidad que el trabajador necesita, que velen por sus derechos y que velen por sus intereses. Y entonces el agremiado tiene que estar bien consciente, tiene que haber una conciencia sindical, un conocimiento sindical que no es propio que una persona pueda eternizarse en el cargo, porque no es sano para nadie. No es sano como individuo, no es sano como agremiado, no es sano como trabajador y mucho menos la democracia. Se viola y se aniquila por completo. Entonces, de una o de otra forma, habemos un grupo que estamos cansados de esa devastación que hay ahí adentro, de ese acoso que hay ahí adentro, y que en espacios así como el que usted nos ha permitido de alguna manera, es en el que podemos abrir y expresar que queremos renovar esa situación, que queremos hacer algo diferente, que queremos volver a esa libertad, a esa igualdad sindical que de alguna manera se ha venido atropellando prácticamente de más de 10 años. Por lo menos en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, que es por el que puedo hablar. Ahora, ya hablando de esta situación, a mí me gustaría preguntarle a Ada, en caso de pasar todos estos baches, ¿no? De que las condiciones se den para tener una democracia real, una libertad de votar real, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que propone para mejorar, para cambiar la situación en este sindicato de sobrecargos? ¿Cuál es la situación actual en la que se debe de enfocar? Y vaya, lo rescato por varios comentarios que estoy leyendo por acá, en donde nos dicen que la ASA está secuestrada, que solo se han defendido los intereses de los patrones, que, que han mutilado su contrato colectivo, ¿no? Y que se han beneficiado a los líderes sindicales con hasta una Jeep que reciben como dato, ¿no? Son comentarios que aquí estoy rescatando, en donde es constante el mencionar que están secuestrados, que el sindicato está secuestrado, que está mutilado el contrato colectivo, que no existen condiciones, prácticamente que no se han defendido al empleado, como eso ya debería de haberse dejado claro, debería de ser la naturaleza del sindicato. Entonces, ¿cuál es la propuesta de ADA? ¿Cuáles serían los enfoques a donde hay que voltear a ver y decir, hay que empezar a hacer esto es lo que se tiene que cambiar? Si me lo permite, dentro de mi campaña tenemos 11 propuestas. Entiendo que las propuestas son largas, son para poderlas discernir, son un poquito largas, sin embargo, se pueden complementar en 3 grandes compromisos: el compromiso económico, el compromiso legal y el compromiso social. Necesitamos transparencia. Con base a los compromisos económicos, se necesita transparencia para el manejo del patrimonio que se tiene, que sea accesible y transparente toda esta información que se tiene para con los agremiados, que son los que deberían de estar interesados en ese tipo de situaciones. Tenerlos auditables, sostenibles y ser empáticos con los ingresos y las necesidades justamente de los agremiados. Tenemos que buscar un desarrollo para el bienestar y el crecimiento económico de sus agremiados. Esto es lo más básico con respecto a los compromisos económicos. Con respecto a los compromisos legales, le pudiera decir que queremos justicia, justamente una justicia para las acciones de comité, en el comité ejecutivo, y cualquiera de los agremiados que estén regidos propios del mismo estatuto que nos rige al interno de la ASA de México. Queremos defender esta cuestión de los compromisos que se van teniendo con los agremiados, no con las instancias en contra o en de mérito del agremiado, eso que quede súper claro. Los compromisos sociales, sabemos perfectamente que tiene que haber equidad, sabemos que tiene que haber una equidad para igualar para los y las compañeras que están como agremiados ante la ASA de México. Tenemos que velar por la salud del gremio, porque hoy por hoy, preciso del convenio que se tiene, ha mermado la salud de los agremiados, ha mermado el ingreso económico propio de el descuento del 70% que se tiene en comparación con el contrato troncal. Y efectivamente, queremos una libertad en toda la expresión de la palabra. Queremos
reconstruir esa unidad que se necesita dentro del gremio de sobrecargos y que sea una unidad en verdad abayazadora de que seamos todos unos y no estar dividiendo entre empresas o entre antigüedades. Esto es propio y necesario. Obviamente, llegado el momento, tendremos que revisar las condiciones laborales que se tienen con los contratos colectivos de trabajo troncales y sus anexos, porque hay una realidad que se tienen eh, compromisos asumidos, no por parte mía, y entonces si yo llegara a asumir ese cargo, esperando que el voto sea favorable para nosotros, tenemos que meternos de lleno a la cuestión legal para saber cómo están los contratos, cómo están los convenios, para poderlos revisar y si se nos permite, legalmente hablando, conforme a lo que se tiene escrito, homologarlos paulatinamente o de alguna manera mejorarlos, si no es que de preferencia anularlos. Eso es, se tienen muchos casos, estamos pendientes con el caso de Mexicana de Aviación, estamos pendientes con el caso de Aeromar. Verdaderamente hay mucho que hacer, mucho que reestructurar y mucho que sanear al interno de la Asociación Sindical sobre Cargos de Aviación de México. Ada, ¿qué te gustaría decirle a la secretaria del Trabajo? Aprovechar este espacio para ya explicamos, más bien explicaste la situación actual, el problema que existe en el sindicato como tal, además de las propuestas vaya, globales de qué pasaría o qué es lo que propones en tu campaña, pero ¿qué te gustaría decirle a la secretaria del Trabajo, al gobierno en general, que vaya, insisto con esto, ellos se echan para atrás y dicen no podemos intervenir más allá? Pero, pues, si existen evidencias, que me dicen, porque también veo los comentarios, me dicen que hay evidencias de cómo se han violado, los procesos para tener una democracia libre, una democracia transparente, una democracia real. Entonces, si estos procesos ya se han presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades correspondientes, ya se ha alzado la voz, y si no, ¿qué le dirías a la secretaria en este momento, aprovechando este espacio, para que podamos nosotros hacer eco de esto, hacer una denuncia pública y darle la cobertura? Porque miren, no importa lo que sea que decidan, pero que lo decidan de forma libre, que sean los trabajadores, las trabajadoras quienes tengan la oportunidad de decidir sin que se les chantaje, sin que se les manipule, sin que se les presione, o sea, que tengan esta libertad de decidir a quién quieren que los represente o si no quieren una representación sindical, o sea, es el tema, ellos, esa es la libertad de decidir y eso es lo que lamentablemente no existe cuando están estos intereses funcionados entre los patrones y los sindicales. Entonces, ese siempre ha sido mi tema, libertad de decidir. Entonces, dicho eso, Ada, ¿qué le dirías a la secretaria del Trabajo? ¿Qué le dices al gobierno en general? Hay una situación aquí muy álgida. El licenciado alcalde Justiniani, padre de la Secretaría del Trabajo, que hoy ostenta la licenciada Ana Luisa Luján, em, desafortunadamente es el abogado sindicalista de la ASA de México, es el asesor legal del actual secretario general y por consiguiente él es el asesor que ha de alguna manera hecho todo y cada una de estas eh, reelecciones apócrifas que hemos tenido desde el 2016, porque prácticamente este abogado está dentro del sindicato desde el 2014, 2013, si no mal recuerdo la fecha. Por consiguiente, de alguna manera hay cierto interés o tráfico de influencias. Y entonces yo pediría de verdad que actuaran conforme a derecho, que actuaran conforme a democracia, que de verdad se respetaran los derechos constitucionales que tenemos, que nacimos en esta nación, como es México, y que si de alguna manera somos trabajadores honestos, éticos y profesionales, que se nos permita, que se nos protejan, que se nos respeten esos derechos constitucionales que tenemos y que por favor sean partícipes de esta democracia, que sean partícipes de esta libertad, porque prácticamente es un grito que tenemos desesperado al interno ya de muchos años atrás. Entonces le pediría de la manera más atenta que actúe conforme a derecho y que aunque sabemos perfectamente que los sindicatos son autónomos, pero los sindicatos o los líderes sindicales que transgreden y que violan los derechos constitucionales, entonces la autoridad tiene que voltearnos a ver. La autoridad no se puede hacer omisa ante lo que está sucediendo con los trabajadores, porque antes que ser trabajadores somos seres humanos
y no podemos estar siendo de esta manera sometidos. Entonces le pediría de la manera más atenta que por favor actúe conforme a derecho y que de verdad no lapiden esos derechos que tenemos. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Eso, vaya, no es una novedad que el papá de María Luisa Alcalde, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, perdón, sabemos que trabaja con sindicatos, pero es, pues, vaya, yo sí veo un conflicto ahí, claro, estamos hablando del papá de la secretaria del Trabajo, el que está defendiendo o el que es el abogado de los sindicatos, y solo para precisar en este caso, Ada, el rol del papá de Luisa María Alcalde, él es el abogado del sindicato. Desde hace cuánto ustedes lo ubican? ¿Y cuál es el rol como tal de él en particular para poder decir, no solamente por la relación familiar que existe, que hay un conflicto de interés entre el papá de Luisa María Alcalde y la secretaria del Trabajo? Dentro de los sindicatos, cuando se vienen las revisiones contractuales o salariales por empresa, que prácticamente los salariales son cada año y los contractuales son cada 2 años, hay un despacho jurídico, Okay. laborista, mercantil, etc., de diferentes rangos, licenciaturas. Entonces, este despacho en específico que lidera el licenciado alcalde Justiniani, si no mal recuerdo, entró a las filas de ASA de México alrededor del 2008. En aquel entonces teníamos como secretaria general a Lisette Clavel, sobrecargo Lisette Clavel, y ella es la que trae a este despacho jurídico. El representante de este despacho jurídico, le comento, es el licenciado alcalde Justiniani, y desde aquel entonces él ostenta los conflictos que se suscitan por las revisiones contractuales y salariales. Sin embargo, también tenemos de la mano a un abogado laborista, Mateo Cruz Galván, que de alguna manera no pertenece al despacho de alcalde Justiniani, pero van de la mano, propio de este tipo de situaciones que le comento, que se tienen que revisar año con año, tanto para cualquiera de las empresas que son agremiadas a la ASA de México. Y desde ese entonces, cada cuando se presenta la revisión salarial o contractual, se tiene que tener una representación legal propio de los intereses que se manejan entre el conflicto sindical patronal o propio de los trabajadores y patrones, y entonces tiene que haber una representatividad legal propio de que a lo mejor muchos de nosotros como representantes sindicales no tenemos la licenciatura en Derecho y sobre todo en el ramo laboral, necesitamos y recurrimos a determinados sectores de abogados laboristas y en este caso, justo alcalde Justiniani pertenece como representatividad legal, asesor legal en derecho laboral desde el 2008. Pues ahí está, yo ahí dejo públicamente la denuncia y por supuesto que le vamos a dar seguimiento a esto porque, también lo digo, no es la primera vez que nos enteramos o que alguien nos dice que el papá de la secretaria del Trabajo está involucrado en la defensa de los sindicatos y no necesariamente de los agremiados. Como ya lo explicó Ada, pues este es el que ha estado pues detrás de estos conflictos y pues la resolución de ellos no ha salido a favor necesariamente de los agremiados. Así que, Ada Salazar, te agradezco muchísimo. Este espacio está abierto para las denuncias y hago la extensión, abierto también para la contraparte si quieren hacer su derecho de réplica. Este espacio siempre estará abierto, pero pues es un tema al que creo que vale la pena darle seguimiento porque la libertad ahora sí que ya no solamente aplica hasta que la dignidad se haga costumbre, sino hasta que la libertad se nos haga costumbre y esto aplica hasta en los sectores laborales, sobre todo en los sindicatos. Ada, te agradezco infinitamente, que pases una excelente noche y si nos permiten, pues estamos en contacto para ver avances y darle seguimiento al tema, ¿no? Le agradezco infinito a usted y a su auditorio. Muchísimas gracias y muy buena noche. Que pase una excelente noche. Buena noche. Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor.
Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja Pura está galleta, cabrón, ¿no? pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 Oye, aquí está. suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.